Ok, Dios les bendiga. Esta mañana queremos compartir con ustedes el tema maldiciones por causa del ocultismo. Dice Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agüero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová Dios echa estas naciones delante de ti. Advierte en el siguiente versículo, verso 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti, diga, más a mí, no me ha permitido esto Jehová mi Dios. Diga, más a mí, por favor haga así, tómelo a título personal, personalice siempre la, la palabra, más a mí no me ha permitido Jehová Dios estas cosas. Amén. Entonces, maldiciones que vienen por causa del ocultismo. Vemos cómo cuando Dios levantó a Israel, a su pueblo, el deseo de Dios siempre fue que Israel se enseñorease de las demás naciones, que gobernara. Lo mismo que hace al hombre y lo planta en el huerto del Edén. El deseo de Dios es que gobierne, que señoree, pero que fructifique al mismo tiempo que goce del beneficio de servirle a Dios. Pero desde el principio de la creación, vemos cómo Satanás ha intentado engañar a la humanidad. Y no solamente a Adán y Eva. Siguiente fue con Caín y etcétera, 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 hasta nuestros días. Con la práctica del ocultismo, haciendo pactos entre el alma del hombre, de lo que Dios más ama, con su alma. ¿Para qué? Para que ellos también lleguen hasta el infierno. Quiero que lea conmigo en el libro de, no perdamos ahí, pero también lea conmigo en el libro de Miqueas capítulo 5, en el verso 12. Miqueas es del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, está después de Jonás. Miqueas capítulo 5, verso 12. Escuche con atención lo que dice la palabra. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Dios aborrece el ocultismo. Y en nuestros días se ha aumentado la labor de Satanás para hacer que el alma de los incautos perezca en el infierno, haciéndole compañía a él. Toda persona que practique el ocultismo se convierte en abominación para Dios. Lo dice también en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8 dice exactamente de esta manera. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, ¿se acuerda lo que decía Deuteronomio 18? Que el que practica estas cosas se hace abominable ante los ojos de Dios. Entonces, en el verso 8 del libro del Apocalipsis, está diciendo, ¿qué le va a suceder a estos abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras?
Y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recuerden, cuando estuvimos viendo también algunas otras causas de las maldiciones, podemos entender que hay tres tipos de muerte. Muerte financiera, eso es maldición. Por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra. Muerte financiera, muerte espiritual y la segunda muerte, que la muerte eterna. Entonces, note cómo esto es lo que el Satanás quiere y confunde el alma del ser humano para que él le haga compañía en el infierno. Y yo quiero entonces que volvamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, para que podamos ver las ramas del ocultismo y usted analice, y hoy le pidamos a Dios que nos haga libres, porque muchos de nosotros hemos practicado inclusive en inconsciencia, o sea, sin el ánimo de practicarlo, pero hemos caído en esas cosas. Entonces dice, volvamos Deuteronomio capítulo 18, verso 9, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas según las abominaciones de aquellas naciones. Y dice, entonces, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, número 1, adivinación. Adivinación. Los demonios tienen espíritu de adivinación. En cierta oportunidad me encontraba en Bogotá, estaba llevando a los muchachos de la alabanza a una convención de jóvenes, algo así. Íbamos en una camioneta. Acabamos de salir del desayuno. Uno de ellos guardó un pedazo de pan así en el asiento trasero mío, en el espaldar del asiento del conductor. Íbamos, pues, chévere, ya íbamos para el centro de convenciones. Cuando paramos en un semáforo y un viejo barbado, alto, encorvado así, se quedó mirándonos y tenía demonio de adivinación. Y al mirarme, cuando eso yo tenía como 45 años, y dijo, yo un día también tuve 45 años. Así, empezó así. Se ve que vienen de tierra petrolera. Nosotros nos quedamos claro cuando ese tipo empieza a hablar por adivinación, por los demonios que habían en él. Empieza a hablar y dice, y tengo hambre, regálenme el pedazo de pan que tienen por ahí atrás. ¡Wow! Nosotros cuando experimentamos eso quedamos pero groguis, quedamos lelos, anonadados de ver los demonios de adivinación que operaban en ellos. Del mismo modo, si usted lee las escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, había una mujer que tenía espíritu de adivinación y dice la Biblia que le producía ganancia a sus mentores, algo así. Hay gente que por los demonios que operan en ellos sí tienen espíritu de adivinación, pero lo hacen para engañar, para tratar de persuadirlos hacia ellos, para que se conviertan hacia ellos. Y ahí es cuando nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios discernimiento, porque algunas ramas de la adivinación, ahora primero la adivinación es el horóscopo. Gente que todavía creen en el horóscopo. ¿Por qué? Porque ellos pretenden es adivinar supuestamente lo que en el día de ellos les va a venir. Entonces cogen y lo primero que empiezan es a hacer es a practicar adivinación, y recuerde que la palabra de Dios dice que quien practique estas cosas se hace abominable. Eso es intentar entrar en el campo del ocultismo y de la adivinación. Otro, la quiromancia. Quiromancia. El otro día estuve también en Girón, y en Girón usted se baja en el parque y le caen a usted unas gitanas, unas mujeres con unas faldas largas. Permíteme, y eso lo atraen, y permíteme que te lea la mano. Y un día, pues yo ya era cristiano,
ya poderoso en la palabra de Dios. Entonces una de ellas se me acercó y me dijo, permíteme que te lea la mano. Y le dije, yo sí conozco su futuro. Si quiere, yo se la leo a usted. Y esa mujer se quedó, eso fue como si hubieran visto el diablo. Pero le iba a decir, su futuro es que hoy se le presenta a Dios, hoy le presenta a Dios la oportunidad de arrepentirse y de ser salva. Pero su futuro está en el infierno si no se arrepiente, le iba a decir. Cada persona que le permite a otro que dice que le lean la mano, que le lean el horóscopo, están en la práctica de la adivinación. También la cartomancia. ¿Qué días vi en un programa de televisión? Y uno cuando ve esos programas de televisión que están en esa práctica, uno no tiene por qué quedarse mirando eso. Pero qué días precisamente estaba mirando un noticiero, algo así, y preciso una persona de esas de la comunidad LGBTI, pero con un cuerpo de mujer, y uno sabe que es un hombre, la voz del hombre no la pueden disimular. Y pasan unos capítulos anteriores, creo que en septiembre 30, y le dicen, mire la fecha, donde el tipo estaba en directo en televisión echándole las cartas para proclamar que Maradona iba a morir en estos días. Entonces, claro, como le resultó, el espíritu de la adivinación se hizo presente y palpable y efectivo. Y Maradona yo creo que tiene que estar ahorita haciendo fiesta en el infierno con las candelas, con Hugo Chávez y con el venezolano, ¿cómo era que llamaba? Bueno, y, y entonces preciso acertó en la fecha, más o menos, y hablaba de que iba a tener un ataque al corazón. Todas esas personas que practican esta adivinación lo hacen con espíritus de demonios. Y si usted desea que le lean su futuro, si usted está, su futuro está en las manos de Dios y está asegurado. Si usted tiene un genuino arrepentimiento y se aparta de todo pacto satánico en el nombre de Jesús. Si usted sigue a Cristo, tarde o temprano, Dios lo bendecirá porque está escrito, muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos levantará. Digan amén y denle un aplauso fuerte al Rey. Otra práctica también de la adivinación es la lectura del tabaco, lectura del chocolate, pero hubo una que me impactó muchísimo y quiero que aquí en Barranca, es que yo hablo de Barranca Bermeja, tengan ustedes mucho cuidado. Mire lo que encontré en el libro de Samuel, capítulo 15, libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, en el verso 23. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Yo no sé si ustedes puedan correlacionar esto, pero quiero que abra su mente y su corazón y me entiendan y me escuchen. Cuando está hablando de la adivinación como algo abominable para Dios, también en la adivinación se encuentra la rebeldía y la obstinación. ¿Saben qué es la obstinación? La terquedad. Hay gente más terca que una mula y uno los guía por el camino del bien, pero se tuercen hacia el mal. Y a veces lo hacen es por rebeldía, por llevar solamente la contraria, por desobedecer. Mire, primera de Samuel capítulo 15, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿A quién se lo estaba diciendo el profeta Samuel? A Saúl, al rey, por desobedecer las órdenes que el rey le estaba dando a Saúl. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué es obstinación? Es que ellos se creen sabios en su propia opinión. Y ellos que no es como yo digo.
es como yo pienso y no me importa el mundo ni lo que digan las escrituras. Y hay gente que hasta conociendo las escrituras se vuelven necios, obstinados y omiten la orden de Dios. Por eso uno tiene que tener cuidado y honrar a las autoridades, a los que Dios ha puesto por cabeza sobre nosotros en la tierra. Prácticamente nadie se sube a un púlpito ni invoca a Jesús si no está él con Dios. Tremendo. Bueno, son 7, no sé hasta dónde vamos a alcanzar a llegar y si no, lo terminamos mañana porque la verdad es que el ocultismo es bastante extenso. Ya vimos el primero, la adivinación. Segundo, si volvemos al libro de Deuteronomio 18:9, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Luego dice agoreros. ¿Y los agoreros quiénes eran? Bueno, los agoreros son la gente que practican los agüeros o lo que le llaman cábalas o también amuletos. Gente que necesitan apoyarse en algo posiblemente material. La Biblia que dice que Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. No en fetichismos, no en agüeros. Entonces empezaron a hacer de la misma cruz de Cristo un agüero. Escúcheme, de la misma cruz de Jesús. Entonces empezaron a echarse en el machetazo, que se persignaban unas palabras y unas cosas que nos enseñaban en la tradición, pero que uno por desconocer la palabra de Dios también las practicaba y las cometía. Se persignaban, se echaban la cruz sobre ellos. Y ahora, si usted analiza qué es la cruz, la misma cruz era un símbolo de muerte. ¿Se imagina cuando vio usted a Jesús o en las películas cuando usted ve a Jesús echándose una cruz, persignándose? Nunca. ¿Por qué? Porque la cruz era, como decir, en épocas más adelante, la cámara de gases o la silla eléctrica o la inyección letal. Era el arma con la que sacrificaban, mataban y asesinaban a aquellos delincuentes más peligrosos de la época. ¿Cómo era que los castigaban? Mire que Jesús estuvo en medio de otros 2 ladrones y entonces hicieron un fetichismo, hicieron un agüero y a nosotros nos enseñaron por tradición, por religión durante todos los años y de generación en generación. Y entonces uno se levantaba y lo primero que hacía que era echarse una maldición de muerte, porque eso es lo que representa la cruz, la muerte. Por eso Jesús ya la pagó por mí. Yo no tengo por qué llevar ni la muerte. Jesús que dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está escrito. Entonces, ¿yo por qué voy a echarme una maldición de muerte? Y nos enseñaban en la religión católica que pasaba uno por enfrente de una iglesia y ¿qué hacía? ¿Qué días esto? Estaba en Bucaramanga, perdón, y cogí un taxi y llegué hasta ahí, hasta enfrente de la Sagrada Familia. Y preciso le dije al taxista, páreme aquí porque yo iba para la triada. Y el taxista paró enfrente de la Sagrada Familia y lo primero que hacen es echarse en el machetazo. Ra, ra, tra, tra. Se están maldiciendo y ellos no lo saben. Y con porque usan esos como un amuleto. Lo hacen como para que tener una reverencia o igual cuando salían de la casa, cuando, en fin, tantas cosas, prácticas que nos enseñaron a hacer, pero sin ningún piso bíblico. Ahora, viene la época del 31 de diciembre. El 31 de diciembre empieza la gente con unos agüeros. Es el día en que más agüeros la gente practica.
que compren cucos amarillos, dizque para que les vaya bien. ¿Y quién dijo que eso era cierto? Compran cucos amarillos y los dejan en marrones, que cogen las maletas a las 12 de la noche. No, pero qué oso, de verdad, qué ridículo. Y salen corriendo por toda la cuadra y es que con las maletas que este año sí voy a viajar. Así no vaya a trabajar y ahorrar. Así no tenga un título de capitalización, un ahorro bueno para que vea que usted no sale ni aquí ni al llanito. A las 12 de la noche se comen una uva que por cada campanazo que uno va para que le vaya bien. O sea, nada que ver con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que entonces hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca dice que si carga una maleta, que si come las uvas, que si se echa la cruz. No, dice nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo tuve una vez un 31 de diciembre alguien que me largaba como una monedita así, una monedita, y me decía que esa era una arras para que me fuera bien en este año. Hombre, yo no creo en esas vainas. Yo creo solo en Jesucristo. Si hago la voluntad perfecta de Dios, Dios a mí me bendice. Si honro a mis padres, si diezmo a mi iglesia donde yo me congrego, nada que ver, así me amarren una pata de conejo, así, nada que ver. Y yo no voy a practicar los agüeros, porque yo no soy ningún agorero. Si practico esos agüeros, me estaría convirtiendo en una abominación para Dios y no voy a ser ningún hombre abominable para el Señor. Amén. Tercera rama del ocultismo, el sortilegio. Ojo, por favor, al sortilegio. ¿Qué es el sortilegio? El sortílego es la persona que cree en la suerte, que confía en su suerte, no en Dios. Entonces el sortílego practica la numerología, practica los juegos de azar, los casinos, la ñonga, las loterías, las rifas. Y hay gente ya tan ida de la mente que hasta juegan la ruleta rusa cuando están borrachos. Ruleta rusa es que meten una bala al tambor de un revólver y lo giran y a la suerte, ¡pah! Y hay quienes se lo han explotado en la cabeza. Sortílego es una persona que confía en la suerte, pero no saben que la Biblia dice la suerte está echada sobre el regazo, pero de Jehová Dios es la decisión. Por eso no te apoyes en tu propia prudencia, desiste. Los juegos del azar, mire, eso atrapa. Los juegos del azar, y también no solo los juegos del azar, hay que tener cuidado de nuestros hijos, porque nuestros hijos hoy en día, para que no molesten, les dan el celular con jueguitos. Ay, como para que no, déjeme hablar, para que me deje la vida en paz. Y ellos se hacen ludómanos, se convierten en ludómanos y se vuelve una enfermedad que se llama ludopatía. Eso quema las neuronas. Por eso a los 16 o a los 17, uno les habla, no saben ni para dónde vienen, no, de dónde vienen ni para dónde van. ¿Por qué? Porque le quemaron las neuronas con esos juegos. Los juegos del azar, gente que hoy en día están tomando también, es que este aparatico del celular cuando no se coge para bien, el diablo sí lo usa para mal. Los esclavizan todo el día a juegos del azar. Llámense en torneos de ¿cómo se llama eso? Torneos online, o juegos de naipes, de cartas, de póker, el Fire, ¿cómo? Yo no sé los nombres de esos juegos, ¿cómo? Free Fire, y los esclavizan. Ellos
se le han quemado y eso les desata a ellos unas emociones que les va quemando las neuronas de la mente. El sortilegio también es abominable, está escrito, abominable para con Jehová nuestro Dios. Cuidado, no caigas en eso. Bien, cuarta rama del ocultismo. Estamos viendo todas las cosas que nos hacen abominables ante Dios. La hechicería. La hechicería. Y dentro de la hechicería podemos encontrar cosas tales como el vudú, el changó. ¿Saben qué es eso? Bueno, es brujería, de esas donde sacan muñequitos, y si hay alguien que le caiga mal o que quiera hacerle brujería, y hay quienes aliados de Satanás se prestan para eso y les hacen algún entierro y entierran muñecos que los han consagrado como si fueran ellos. Pero póngale cuidado, ¿eso en quién puede cobrar efecto? En las personas que creen en estas cosas y que no andan en la santidad de Dios, o que no están bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios. Porque está escrito, contra Israel no hay hechicería. Yo tuve una experiencia impresionante cuando estaba en Bucaramanga como líder de jóvenes, y había una negrita que iba a la iglesia. De un momento a otro se retiró de la iglesia, se desapareció, y de vez en cuando volvía a ir. Y nosotros vimos que se metía así para un cuartico y empezaba a hacer vainas raras. Y un día la atrapamos, la trajimos, y yo empecé a hablar con ella. ¿Y qué es lo que le está pasando? ¿Usted qué tiene, mija? Y empecé a hablar con ella y empezó a decirme que sí, que era que ella estaba asistiendo a una secta satánica. Y le dije, bueno, pero si estás asistiendo a una secta satánica y también a la iglesia cristiana de Dios, ¿no crees que estás desubicada? Dijo, es que nosotros estamos ayunando por usted. Imagínense, los satanistas dizque ayunando, y a veces los cristianos no ayunan. Bueno, usted sí, gracias a Dios, usted sí es cristiano de los buenos. Ayunando dizque para que yo cayera en pecado, que cayera en maldición. ¿Por qué? Porque Dios estaba levantando un poderoso avivamiento en la red de jóvenes en Bucaramanga. Y ellos dizque ayunando para que yo cayera en maldición. Lo que ellos no contaban o no sabían es que contra Israel no opera la hechicería. Y si tú eres hijo de Abraham por la fe en Jesucristo, no operará la hechicería. Podrán morirse en de ayuno los satanistas, podrán hacerle los riegos, podrán hacerle lo que quieran hacerle, los entierros. Jamás no podrá la desgracia dominarte ni la plaga acercarse a tu morada. Está escrito. Porque a sus ángeles Dios ha dado la orden que te protejan en todo tiempo, en todo lugar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende. Entonces, contra nosotros, si Jehová es nuestro guarda, jamás operará la hechicería. Duerma tranquilo, duerma en paz. Podrán morirse de hambre los satanistas, los hechiceros. Podrá hacer 50,000 entierros. Contra nosotros no opera la hechicería por la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Rey? No operará la desgracia, no opera la hechicería en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es hechicería? Atención, hechicería. Ojo con esto. Es la manipulación de la voluntad del ser. ¿Qué es hechicería? Es la manipulación. Entonces, Satanás, ¿cómo puede llegar a manipular también su voluntad? A través de la droga, a través de la drogadicción, de los vicios, del alcohol. Una persona que esté practicando la drogadicción cayó en hechicería, porque es que Satanás le controla
su voluntad hasta llegar a poseerlos en su totalidad. Por eso es que ellos empiezan y cuando empiezan ellos dicen, no, pero yo soy el que manejo, yo sé hasta dónde llego. Pero van avanzando. El diablo siempre quiere más y más y más hasta poseer la totalidad de la voluntad del ser humano. Drogadictos, drogadicción, es hechicería y es abominable ante los ojos de Dios. Eso es la hechicería, manipulación de la voluntad del ser. Cuídate. O hay mujeres, bueno, yo sé que aquí en este grupo y ninguno, y no creo que las que nos estén viendo, que utilizan su cuerpo, lo mismo los hombres, con plata, compran favores sexuales, con dinero, y no saben que aparte de que están cayendo en lujuria, en aberraciones inmorales, también están cayendo en la hechicería. Pero mujeres que manipulan la voluntad también del hombre a través de su cuerpo y a veces en el hogar, perdón, en el matrimonio, mujeres que ya se vuelven tan descaradas que si el esposo las busca, no, es que tienen que hacer lo que ellas digan, porque si no hacen lo que ellas digan, entonces no le prestan el favor al esposo. Eso es manipulación de la voluntad. Eso es hechicería. ¡Cuidado! Por eso desde el principio estaba advirtiendo que a veces caemos en prácticas del ocultismo por desconocer la voluntad perfecta de Dios y la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios para que corroborar. Es que el pastor dice más mentiras. Claro, el pastor no, es lo que diga la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 7, cuando está hablando de los matrimonios, dice, pero verso 2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y dice, el marido cumpla con el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Verso 4, lean conmigo, estamos leyendo 1 Corintios capítulo 7, verso 4 ahora. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propia plata. Sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Los dos son uno. Ni el dinero de él es solo de él, ni el cuerpo de ella es solo de ella. No sé si me esté haciendo entender. Es lo que dice la palabra de Dios. Y en el verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno al otro para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando una mujer se niega a su marido, mire lo que dice, lo está enviando a Satanás para que sea tentado. Lean, verso 5. Lean. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntar el uno para que no os tiente Satanás por causa de vuestra incontinencia. Cuidado, porque todo esto es manipulación de la voluntad y se convierte en hechicería. Y es una rama del ocultismo. Una cosa es desconocer la voluntad de Dios a través de las escrituras y otra cosa es quererse hacer el loco. Entonces, ni el hombre tiene potestad sobre su cuerpo y dañado sobre su dinero, ni la mujer tiene potestad sobre su cuerpo para querer manipular a través de esas cosas. Cuidado. Amén. Bien. Nos quedan otras 3 y nos va a tocar dejar para el siguiente programa porque esto quiero profundizarlo. Nos faltan los encantadores, la magia blanca, consultar a los muertos, pero la verdad es que nos falta también cómo ser libre
de estas maldiciones. Y yo quiero es que nosotros tengamos un genuino arrepentimiento, que podamos tener entonces una manera de libertarnos como iglesia. Ahora, dice las escrituras, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pero ¿cómo me puede hacer libre la verdad de Dios? Número uno, ya escuché la palabra de Dios. Lo lleva uno a las escrituras, porque no es que lo que el pastor crea o lo que el pastor piense. El pastor, perdónenme, es apenas un lorito que repite lo que ya está escrito en la Sagrada Biblia, lo que he estudiado y he aprendido por años y he adquirido conocimiento. Entonces, no estoy hablando por mí, sino estoy hablando por el poder del Espíritu Santo en la revelación de la palabra de Dios. Entonces, si yo adquiero el conocimiento, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, debo primero adquirir el conocimiento, que es lo que estamos haciendo a través de estos programas, a través de estos devocionales. Y segundo, yo necesito renunciar a todas estas cosas, porque si yo no renuncio, tengo como un documento legal en mi contra. El otro día yo pasé una carta de renuncia y como escribí la palabra renuncia irrevocable, entonces según la ley esta palabra no me permite volver a ingresar a esa, no sé, a ese lugar o a esa sociedad porque hice una renuncia irrevocable. Eso es lo que vas a tener que hacer tú, hacer una renuncia irrevocable del ocultismo. Pero hoy vamos a parar hasta aquí. También debo preparar el tema porque desde las 7 voy a estar ministrando en la iglesia. No quiero que se queden en la casa, sino que vayamos, asistamos, nos congreguemos en la iglesia. Y además que muy poquita gente hoy ingresó al devocional, se quedaron durmiendo. Y la verdad que es un tema que necesitamos toda la iglesia conocerlo para conocer la verdad y poder ser libre. Así es que le invito a que cierre sus ojos y haga una oración conmigo. Mañana continuamos con el mismo tema que sé que va a ser de mucha edificación. ¿Cuántos se han estado identificando y también esto, que han estado creciendo, que han estado adquiriendo conocimiento? Fueron muchas cosas las que nos enseñaron a practicar la religiosidad, la tradición. No culpo a la Iglesia Católica, pero sí tienen muchísimas cosas que nos infundieron, muchísimo fetichismo, muchísima idolatría. Cuando a uno, bueno, mañana vamos a ver ese tema. Es que es impresionante lo que se llama la invocación de muertos. Mañana no se lo vaya a perder, porque todos hemos caído en eso, en espiritismo, en invocación de muertos. Y tenemos que pedirle perdón a Dios, cortar todas esas maldiciones. El otro día yo tenía un carrito, un Renaultcito 4, pero hace muchos años, hace como unos 34 años atrás estoy hablando. Mi primer carrito que había comprado, un Renaultcito blanco, un Renaultcito verde, un Renault 4. Y esos carritos no es que tengan mucha fuerza, tienen apenas un motor de 1000 caballos. Y entonces, de 1000 centímetros cúbicos. Y lo fui a arrancar y no me arrancaba. Cuando me di cuenta era que tenía el freno de mano. ¿Cómo pretendo arrancar si un carrito de esos con el freno de mano no arrancan? Así muchas personas tienen un freno de mano. Y el freno de mano es todas estas maldiciones que por causa del desconocimiento de la verdad de Dios hemos caído. Yo no ando ya en un Renault 4, ando ya en una buena camioneta bien montada porque un día quité todas esas maldiciones de mi vida. Dios me bendice, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu,
porque llegó a mi conciencia, a mi ser, me dio la luz del entendimiento de la palabra, del evangelio, de la revelación. Mi alma, porque me ha regalado el control, el dominio propio de tomar control de mis emociones. Ya no son mis apetitos los que me gobiernan, sino que el Espíritu de Dios es el que gobierna el alma. Y tercero, mi cuerpo que me ha bendecido, me ha prosperado, ha ensanchado el sitio de mis tiendas, ha extendido mis estacas en mi territorio. Sucedió lo que oraba Jabes. Jabes, su nombre significaba dolor, tristeza, porque había sido hijo de fornicaciones. Lo habían rechazado, lo habían echado de su casa, de su pueblo, de su ciudad. Pero él hizo una oración y le decía a Dios: si ensanchara en mi territorio, oh Dios, si me dieras bendición. Cortó todas estas maldiciones generacionales. Todo esto que viene por causa de la hechicería, de la brujería, de la manipulación, de la obstinación, rebelión, adivinación, agüeros. Y Dios lo prosperó. Cierre sus ojos y dígale: papito Dios, enséñame. Mañana quiero aprender más. Renuncio a la terquedad. Vamos, renuncie, diga: renuncio a la terquedad. Renuncio a la rebeldía. Renuncio a la obstinación. Repítalo en voz alta. Vamos, vamos, no se duerman. Vamos. Renuncio a todo pacto que haya practicado con Satanás inconscientemente, porque por inocencia nos condenamos. Inconscientemente hemos practicado todas estas cosas. El espiritismo, mañana vamos a verlo, es impresionante cómo todos caemos en espiritismo. Y Señor, renunciamos, aceptamos que Jesús es mi Señor, que Jesús pagó con el precio de su sangre por mi alma, me compró, y el juicio que era sobre mi vida, Él lo pagó por mí en el madero de la cruz. Allá quedó clavado todo mi pecado, toda mi condenación, todas las actas que nos eran contrarias quedaron allá clavados en la cruz. Y Jesús triunfó sobre la maldad, sobre la adivinación, el agüero, la hechicería, sortilegio. Renuncie al sortilegio. Renuncie a esas prácticas, a esa práctica de juegos del azar. Los jóvenes a los jueguitos. Bueno, hay y otros que no son tan jóvenes todavía embobados en esos juegos en los celulares. Renuncie en el nombre de Jesús, porque nada puede manipular su voluntad. Que nada le quite el tiempo de Dios, que nada le quite el primer lugar a Dios. Renuncie en el nombre de Cristo Jesús a la manipulación a través de su cuerpo, a través de su dinero, querer manipular con dinero o con poder o con un estado económico o social, con algún cargo. Renuncie usted a esas cosas. Dígale: me arrepiento, Señor, me arrepiento de haber practicado el horóscopo, la quiromancia, la cartomancia, adivinación, en el nombre de Cristo Jesús. Lectura del tabaco, del chocolate, del cigarrillo, qué sé yo. Renuncie y ponga la sangre que el Cordero de Dios derramó de su cuerpo llagado, de los 39 latigazos que dieron sobre sus espaldas. Que esa sangre nos limpie, nos purifique, nos redima, nos dé una nueva oportunidad para levantarnos, Señor, ahora conocedores de tu verdad. Papito Dios, en el nombre de Jesús, renuncio a todo pacto con Satanás que hubiese hecho inconscientemente en estas prácticas de agüeros, y no lo acepto más. Confío solo en Dios. Confío solo en Jesús, mi único y suficiente Salvador.
como está escrito en el libro de Hebreos 4:12, en Él y solamente en Él, y no hay otro nombre que haya sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es mi Pascua, su sangre me redime y me hace libre, aún de las enfermedades que han venido por causa del ocultismo, de la práctica del ocultismo. Yo renuncio a toda hechicería, renuncio a toda drogadicción en el nombre de Jesús, que me manipuló por muchos años. Repítalo, renuncio a la hechicería. Por la sangre del Cordero de Dios, aplico la sangre de Jesús y declaro que mi pacto es solo Jesús. Su sangre me redime, su sangre me limpia y me hace su hijo en el nombre de Cristo Jesús. Y corto toda maldición generacional, por ancestros, por antepasados, por nuestros abuelos. Perdón. Porque dice la Biblia que Él expía la maldición de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Corto toda línea de sangre de 3 y 4 generaciones atrás, en el nombre de Jesús. Y hoy que conozco tu verdad, Señor, me hago libre. Tú me haces libre. Está escrito, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y hoy lo confesamos. Hoy anulamos todo ocultismo que operaba sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros hijos. Oh demonio de rebeldía, de obstinación, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y desatamos liberación sobre nuestros hijos, sobre nuestras futuras generaciones. No podrá la hechicería contra Israel y el pueblo de Dios. Está escrito en el nombre de Cristo Jesús. Y papito Dios, gracias por cada palabra que tú traes a nuestras vidas. Gracias, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.